Bienvenidos a Que Ver Hoy, el canal donde nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Si hay una plataforma que se ganó el derecho de llamarse la casa de las mejores miniseries de la historia, esa es HBO Max. Desde inicios de los 2000, cuando nadie más se atrevía con ese formato, hasta hoy que define los estándares del drama de prestigio en todo el mundo. En este video repasamos las 15 que según datos de crítica, audiencia e impacto, no tienen discusión posible. Hay una serie con 9.4 en IMDb y 400.000 valoraciones que lleva 24 años, siendo el referente absoluto del género. Hay una directora que rechazó $2 millones de Netflix para mantener el control creativo de su historia. Hay un Colin Farrell que desaparece completamente bajo prótesis para construir el villano más inesperado del año. Y hay un número 1 que redefinió para siempre los estándares de lo que la televisión puede lograr. Quédate hasta el final, porque esta lista entera es un maratón obligatorio. Dale like, suscríbete y activa la campanita porque subimos videos todos los días. Número 15. La escalera. En diciembre de 2001, Michael Peterson llama al número de emergencias para reportar que encontró a su esposa Kathleen al pie de la escalera de su casa sin vida. Lo que sigue es uno de los casos judiciales más complejos y mediáticos de los últimos 20 años en Estados Unidos, una batalla legal que duró 16 años y que nunca terminó de responder la única pregunta que importaba. Colin Firth construye a Michael Peterson con una ambigüedad tan precisa que en ningún momento de los 13 episodios sabes con certeza si estás mirando a un hombre inocente o a un asesino calculador, y esa incertidumbre es exactamente lo que hace que la serie sea imposible de pausar. Toni Collette, como Kathleen, aporta lo que el formato de docudrama raramente logra: humanidad real para alguien que ya no puede hablar por sí misma. Sophie Turner y Juliette Binoche completan un reparto que no tiene un solo momento desperdiciado. No es la más profunda de esta lista, pero como thriller de entretenimiento de primer nivel cumple con creces. Número 14. Olive Kitteridge. Olive es maestra de matemáticas en un pueblo pequeño de Maine, casada con el farmacéutico Henry durante 25 años. Es inteligente, directa, mordaz hasta la crueldad, y completamente incapaz de mostrar afecto de manera convencional. Esa contradicción es el corazón de una miniserie de 4 episodios que abarca décadas en la vida de Olive y los personajes que la rodean. Frances McDormand ganó el Emmy con una actuación que podría ser la mejor de su carrera. Y eso es mucho decir viniendo de una actriz con 2 premios Oscar. Richard Jenkins, como Henry, es igualmente extraordinario, silencioso, paciente y tan complejo como su esposa, pero en una frecuencia completamente distinta. Bill Murray aparece en un papel secundario que es uno de los mejores cameos del drama televisivo de los últimos años. La serie ganó 9 Emmys en 2014, incluyendo el de Mejor Miniserie, y tiene un 94% en Rotten Tomatoes. Es lenta, deliberada y profundamente humana, y para quien tenga paciencia, es una de las experiencias televisivas más ricas que ha producido HBO. Número 13. Muéstrame un héroe. Yonkers, Nueva York, finales de los años 80. El joven alcalde Nick Wasisco, de 28 años, hereda una crisis política explosiva. La Corte Federal ordena a la ciudad construir viviendas de bajos recursos en barrios predominantemente blancos, y la resistencia vecinal es violenta y organizada. La serie creada por David Simon, el mismo genio detrás de The Wire, sigue en paralelo la caída política de Wasisco y las historias de varias familias que esperan años en lista de espera para conseguir una de esas viviendas. Oscar Isaac da la actuación de su vida en el papel de un hombre que hizo lo correcto y lo pagó con su carrera, su salud mental y eventualmente su vida. La serie tiene un 97% en Rotten Tomatoes y ganó el Globo de Oro a Mejor Miniserie. David Simon demuestra una vez más que el drama televisivo puede ser periodismo, historia y arte al mismo tiempo, y que las historias de personas ordinarias atrapadas en sistemas que las aplastan son las más importantes que se pueden contar. Número 12. El simpatizante.
El capitán es un espía comunista infiltrado en el ejército survietnamita durante los últimos días de la Guerra de Vietnam. Cuando Saigón cae en 1975, huye a Estados Unidos junto al general al que supuestamente sirve y desde Los Ángeles continúa reportando al Viet Cong mientras intenta entender qué significa ser vietnamita en un país que acaba de ganarle la guerra a su patria. Basada en la novela ganadora del premio Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, la serie fue creada y dirigida parcialmente por Park Chan-wook, el director coreano de Oldboy, con producción de A24. Robert Downey Jr. interpreta múltiples personajes en lo que es uno de los trabajos más arriesgados de su carrera. Oh Shwande, como el capitán construye un protagonista de una complejidad moral que raramente se ve en televisión. La serie tiene un 89% en Rotten Tomatoes y ofrece algo que Hollywood casi nunca da, la perspectiva vietnamita de una guerra que el cine americano siempre contó desde un solo lado. Número 11. Estación 11. Una pandemia de gripe fulminante mata al 99% de la humanidad en cuestión de semanas. 20 años después, Kirsten, una actriz que sobrevivió siendo niña, viaja por los asentamientos del Nuevo Mundo con una compañía de teatro itinerante que lleva Shakespeare a las comunidades supervivientes. Estación 11 no es la típica serie posapocalíptica de acción y supervivencia. Es una meditación sobre el arte, la memoria y por qué los humanos necesitan contar historias incluso cuando todo lo demás ha desaparecido. Estrenada justo después de la pandemia real de COVID, llegó en el momento perfecto para resonar con audiencias que habían vivido algo parecido al colapso que narra. La dirección de Hiro Murai, conocido por Atlanta, le da a la serie una textura visual única. Mackenzie Davis, como Kirsten adulta, es magnética. Con un 97% en Rotten Tomatoes, es una de las apuestas más originales y hermosas que ha producido HBO Max. Número 10. Cosas afiladas. Camille Preaker es una periodista de Chicago con un historial de alcoholismo y autolesiones que regresa a su pueblo natal en Missouri para cubrir el asesinato de 2 adolescentes. Lo que encuentra ahí es su propia historia. Una madre controladora interpretada por Patricia Clarkson, con una frialdad que pone los pelos de punta, una hermanastra adolescente de la que no sabe nada y un pasado que lleva años intentando no recordar. Basada en la primera novela de Gillian Flynn, la misma autora de Perdida, Cosas afiladas es uno de los mejores ejemplos de lo que el thriller psicológico puede hacer cuando tiene a una actriz como Amy Adams al frente. Adams da aquí la actuación más contenida y devastadora de su carrera. Jean-Marc Vallée dirige con una técnica de edición fragmentada que mete los flashbacks dentro de los planos de manera casi subliminal. El final tiene uno de los giros más perturbadores de la televisión reciente. Y Patricia Clarkson ganó el Emmy con justicia total por su trabajo aquí. Número 9. La noche de Naz Khan es un joven pakistaní, americano estudiante en Nueva York, que una noche toma el taxi de su padre sin permiso, recoge a una chica misteriosa y amanece junto a su cadáver sin recordar nada de lo que pasó entre medias. Lo que sigue es uno de los retratos más precisos y despiadados que ha hecho la televisión sobre el sistema judicial americano, cómo destruye a las personas antes de que haya un veredicto, cómo las cárceles corroen la identidad y cómo la presunción de inocencia es una ficción conveniente. Riz Ahmed construye una de las actuaciones más transformadoras de los últimos años, cambiando físicamente episodio a episodio mientras el sistema lo va consumiendo. John Turturro, como su abogado de oficio, es el complemento perfecto, cínico, desastrado y profundamente humano. La serie tiene un 94% en Rotten Tomatoes y fue nominada a 16 Emmys. El primer episodio, que construye el contexto en tiempo real, con precisión cinematográfica, es una de las mejores horas de televisión que se hayan producido. Número 8. Ángeles en América. Nueva York, 1985. La crisis del SIDA está en su peor momento, y la administración Reagan se niega a reconocerla. La miniserie sigue a varios personajes cuyas vidas se entrelazan durante esa época. Un joven abogado conservador que descubre que es portador del VIH y no puede decírselo a su esposa, su marido que empieza a ver visiones de un ángel,
y Roy Cohn, el abogado más despiadado de Washington, que también está enfermo y también lo niega. Mike Nichols dirigió la adaptación de la obra de Tony Kushner con Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, Mary Louise Parker y Jeffrey Wright, un reparto que en papel parece imposible y que en pantalla resulta ser exactamente tan imposible y tan extraordinario como prometía. La serie ganó 5 Globos de Oro y 11 Emmys en 2004. Es teatro filmado de la más alta categoría, con esa capacidad de hacer que lo personal y lo político sean exactamente la misma cosa. Número 7. El pingüino. Osgood siempre fue el segundo de Alberto Falcone en el crimen organizado de Gotham. Cuando Falcone muere al final de The Batman, Oz ve su oportunidad de ascender, pero entre él y el poder está Sofía Falcone, la hija del capo, que regresa de un internamiento psiquiátrico con sus propios planes. Lo que podría haber sido un derivado del universo DC de rutina, se convirtió en una de las sorpresas más grandes de 2024, una serie de crimen de alta tensión que se compara sin complejos con Los Sopranos, y que tiene en el centro la actuación más impresionante de Colin Farrell en su carrera. Farrell desaparece completamente bajo el maquillaje protésico y la personalidad de Oz, construyendo un personaje que es simultáneamente ridículo, patético, encantador y aterrador. Cristin Milioti como Sofía. Falcone roba cada escena que comparte con él. La serie tiene un 95% en Rotten Tomatoes y demostró que el cine de superhéroes puede ser tan bueno como el mejor drama de prestigio cuando está en las manos correctas. Número 6. Puede que te destruya. Arabella es una escritora y figura de redes sociales en Londres que está tratando de terminar su segundo libro. Una noche sale a tomar algo con amigos y vuelve a casa con un fragmento de memoria que no encaja. Poco a poco se da cuenta de que fue drogada y agredida en un bar, y desde ese momento, su vida se divide en un antes y un después, que la serie explora con una honestidad brutal y un humor negro que solo alguien que ha vivido algo similar puede escribir. Michaela Coel creó, escribió, dirigió parcialmente y protagonizó esta serie basada en su propia experiencia, y el resultado es uno de los trabajos más valientes y originales que ha producido la televisión en los últimos años. Tiene un 98% en Rotten Tomatoes, ganó el BAFTA a Mejor Miniserie y recibió 9 nominaciones al Emmy. Coel rechazó una oferta de Netflix de $2 millones para mantener el control creativo y el 50% de los derechos. Esa decisión dice todo sobre quién es y por qué esta serie es lo que es. Número 5. Watchmen. Tulsa, Oklahoma, 2019. Los vigilantes enmascarados están prohibidos, y los miembros de la policía usan máscaras para proteger su identidad de grupos supremacistas blancos. La detective Angela Abar investiga el asesinato del jefe de policía y descubre que todo está conectado con la masacre racial de Tulsa de 1921, uno de los episodios más brutales y menos conocidos de la historia americana. Damon Lindelof tomó el cómic de Alan Moore como punto de partida y creó algo completamente propio, una serie que es a la vez secuela del material original. Thriller policial, sátira política y exploración del trauma racial intergeneracional en Estados Unidos. Regina King ganó el Emmy con una actuación que mezcla dureza y vulnerabilidad en proporciones perfectas. La serie ganó 11 Emmys de 26 nominaciones en 2020. Es posiblemente la mejor serie de superhéroes que se ha hecho en televisión, precisamente porque no trata de ser una serie de superhéroes. Número 4. True, Detective temporada 1. Dos detectives de homicidios de Luisiana, Russ Cole y Marty Hart, investigan en 1995 el asesinato ritualístico de una mujer encontrada desnuda en un campo de caña. 17 años después, en 2012, ambos son interrogados por separado sobre el caso. La genialidad de esta primera temporada está en esa estructura. Los dos hombres recuerdan lo mismo de manera completamente distinta, y el espectador tiene que navegar entre sus versiones para armar la verdad. Pero más allá del misterio, la serie es un estudio de carácter filosófico extraordinariamente profundo. Matthew McConaughey como Russ Cole
le da la mejor actuación de su carrera, construyendo un nihilista que cita a Schopenhauer, mientras resuelve crímenes en los pantanos de Luisiana con una intensidad que es hipnótica. Woody Harrelson como Marty es el contrapeso perfecto. Esta primera temporada funciona como una miniserie completa y autónoma, algo que las temporadas siguientes con otros personajes no lograron igualar. Un 9 en IMDb que nadie discute. Número 3. Mare of Easttown. Mare Sheehan es detective en Easttown, un suburbio pequeño de Pensilvania donde todo el mundo se conoce y nadie olvida nada. Campeona de baloncesto hace 25 años. Ahora carga con el suicidio de su hijo, una batalla de custodia y una investigación de desaparición que no ha podido cerrar. Cuando aparece el cadáver de una adolescente, el caso la obliga a excavar en una comunidad que es su hogar y también su jaula. Kate Winslet da aquí la actuación más despojada de su carrera, sin glamour, con acento regional dificilísimo y con la fragilidad real de una mujer que se está cayendo a pedazos mientras intenta hacer su trabajo. La serie tiene un 98% en Rotten Tomatoes. Fue nominada a 16 Emmys y Winslet. Evan Peters y Julianne Nicholson ganaron el suyo. Lo que la eleva por encima del thriller promedio es que el misterio de quién mató a la chica importa menos que la pregunta de cómo esta comunidad llegó hasta aquí. Eso es escribir televisión de verdad. Número 2. Chernobyl. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl explota. Lo que sigue no es solo la historia del accidente más grave de la energía nuclear en la historia, sino la historia de cómo un gobierno decidió mentir mientras el mundo se contaminaba, y cómo un grupo de científicos y trabajadores ordinarios pagaron con su salud y sus vidas el precio de decir la verdad. Craig Mazin reconstruyó los hechos con una fidelidad obsesiva que ganó el reconocimiento de los propios supervivientes del desastre. Jared Harris como el científico Legasov y Stellan Skarsgård como el burócrata Sheyerbina forman una dupla que encarna el conflicto entre la verdad y el poder de manera absolutamente memorable. Chernobyl tiene un 9.4 en IMDb, la misma puntuación que Hermanos de Sangre y Empatada como la más alta de esta lista, y ganó 10 Emmys en 2019. Es el recordatorio definitivo de que la televisión puede ser tan grande y tan importante como el cine más ambicioso cuando está en las manos correctas. Número 1. Hermanos de Sangre. La compañía Easy, segundo batallón del 506 grado Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos. Desde el entrenamiento en Georgia en 1943 hasta el final de la guerra en Alemania en 1945, pasando por el salto en Normandía el día D, la batalla de Bastogne bajo la nieve y la liberación de un campo de concentración. Steven Spielberg y Tom Hanks tomaron el libro de Stephen Ambrose y lo convirtieron en 10 horas de televisión que redefinieron para siempre los estándares del medio. Hermanos de Sangre tiene un 9.4 en IMDb, con más de 400,000 valoraciones y un 98% en Rotten Tomatoes. Ganó 7 Emmys y el Globo de Oro en 2002. Lo que la hace insuperable no es la acción que es cinematográficamente perfecta, sino la humanidad. Cada episodio tiene un protagonista distinto, y juntos construyen un retrato de la fraternidad bajo el fuego que ninguna otra serie de guerra ha igualado en 24 años. La mejor miniserie que se ha hecho en televisión. Sin discusión posible. Y eso fue todo por hoy. 15 miniseries de HBO Max que van desde 2001 hasta hoy, desde la guerra más épica hasta el thriller más íntimo. Desde el drama político más honesto hasta el cómic de superhéroes convertido en arte. Lo que todas tienen en común es que ninguna desperdicia un solo episodio, y todas dejaron la televisión un poco distinta de cómo la encontraron. Si tuvieras que empezar por una sola esta noche y nunca has visto ninguna, Chernobyl es la que más rápido te atrapa. Y si quieres algo que te cambie la perspectiva sobre lo que la televisión puede hacer, puede que te destruya, no tiene competencia posible en esta lista. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 15 ya viste. ¿Cuál tienes pendiente y cuál crees que no merecía estar aquí? Si el video te gustó, dale like. Ese gesto le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Suscríbete a ¿Qué ver hoy? Y activa la campanita porque subimos videos todos los días. Nosotros vemos todo para que tú elijas lo mejor. Hasta el siguiente video.